Tengan muy buenas tardes, hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a continuar estudiando nuestro, nuestro estudio, ¿no?, del día jueves en los Salmos. Salmo 55, versículo 9 al 14 vamos a ver hoy día. Así que les invito a que tomen su Biblia y podamos ir en ello para poder leer. Salmo entonces 55, 9 al 14. ¿Lo tienen? Mire, dice así: Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por tu palabra, Señor, que podemos entrar a estudiarla en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando, viendo, Señor, esta enseñanza. A cada uno, Señor, de las personas que lo van a ver, que tu nombre, Señor, sea revelado a sus vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias te damos por tu preciosa palabra, porque ella siempre trae enseñanza a nuestras vidas y nos fortalece. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto? Vimos del versículo número 4 al 8 en este salmo, en donde David muestra su corazón, ¿no es cierto? Cómo estaba su corazón ahí adolorido por este enemigo que lo estaba acechando, ¿no? También vimos en relación a la semana pasada, a este texto, ¿no es cierto? Que David quería escapar y desaparecer, muchas veces como a veces nos podemos sentir nosotros en medio de un problema, ¿no? En medio de una dificultad. De la misma manera David se estaba sintiendo y quería David salir de la tempestad, ya quería salir de la tempestad y muchas veces, ¿no es cierto?, a nosotros nos pasaba lo mismo y él se veía en peligro y acechado por los enemigos. Y vamos ahora a continuar viendo, ¿no es cierto?, en este mismo contexto, lo que David acá empieza a describir. Y acá en estos versículos del 9 al 14 muestra David acá su furia, ¿no? Por decir una palabra, su furia, la furia de David, y le pide a Dios que lidie, ¿no es cierto?, con sus enemigos. ¿Por qué? Porque él ya no podía hacerlo por sí mismo, por solo. Entonces le pide a Dios que él lidie por sus enemigos, y él tenía rabia, tenía mucha rabia, porque la verdad él no se esperaba este tipo de persecución, y menos de una persona que estaba tan cerca de él, ¿ya? Hemos venido estudiando este tema, ¿no?, de los enemigos que muchas veces nosotros tenemos, personas que están tan cerca al lado nuestro y que de repente nos pegan, como decimos, una puñalada en la espalda, y que realmente nos duele. Y así es como se sentía David, dolorido y más aún escapando, ya escapando para no ser muerto por este enemigo que lo estaba persiguiendo. Y miren cómo empieza acá diciendo en el versículo número 9. David dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. ¿Por qué? Porque David sabía y llegaba a sus oídos el complot que estaba haciendo su enemigo, ¿no? Y él llegó a decir ahí dentro del Señor: destrúyelos, porque quieren matar mi vida, quieren acecharme. ¿Ya? Aquí él oraba para que Dios confundiera, ¿no es cierto?, a aquellos que hablaban mal de él, ¿ya?, o en contra de él. Él hace alusión a este tipo de confusión como fue, recuerda usted, en la Torre de Babel, ¿ya?, cuando Dios miró, ¿no es cierto?, desde arriba, y vio que los hombres, cada uno estaban haciendo su trabajo allí y se unieron. ¿Para qué? Para irse en contra de Dios,
Bueno, acá David hace esa alusión más o menos en el mismo sentido. Acá David ve que estos hombres se están uniendo para irse en complot en contra de él y pide lo que Dios hizo tal vez ahí en la Torre de Babel. Recuerda usted, mire, solamente para mencionarlo, ahí en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, tenemos nosotros la historia, ¿no es cierto?, de la Torre de Babel. Me imagino que usted la conoce, ¿no es cierto? Y si no la conoce, le dejo ahí para que usted lo lea en Génesis 11, versículo 1 al 9, donde está la historia ahí de la Torre de Babel, y que David acá hace alusión un poco a confundir la lengua de sus enemigos, ¿no? Y miren, quiero solamente leer el versículo 7 de este capítulo 11 de Génesis, que dice: ahora pues descenderemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Este era el sentir que había en el corazón de David. Señor, confúndele a ellos que se están planificando. ¿Para qué? Para destruir, para buscar mi vida y destruirla. Más abajo vamos a entender por qué David estaba pidiendo esto, porque él ya sabía que esos enemigos iban ahí, ¿no es cierto?, a querer buscarle, ¿ya? Este salmo está conectado con la rebelión, ¿ya? Y a eso es lo que iba, de Absalón, ¿ya? La rebelión que tuvo Absalón contra David y que se confabuló, ¿no es cierto?, para traicionarlo con dos personajes, con Aitorfel y Usai, ¿ya? Y este Aitorfel, que fue traicionado en el consejo de lo que vamos a ver ahora, cuando hubo esta división, ¿no es cierto?, esta división de opinión entre estos consejeros de Absalón, ¿ya? O sea, Absalón tenía dos consejeros, uno era Aitofeel y el otro Usai. Y estos dos consejeros, ¿no es cierto?, se dividieron en lo que ellos querían hacer, en un complot unido, ¿no es cierto?, para atrapar en este caso a David. Y esto es lo que más o menos David está recordando en este salmo, ¿no es cierto?, cómo ellos estaban confabulando contra él y diciéndole: Señor, confúndeles, ya confunde la lengua de ellos. ¿Y saben lo que pasó? Dios lo hizo, ¿ya? Miren, vamos a ir al segundo de Samuel. Qué interesante. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque ella es siempre eficaz y es tan clara, ¿no es cierto?, para nosotros, y cómo nos va dejando consejos y cómo va uniendo un texto con otro. Imagínense, hablando de los salmos, volvemos ahora a segundo de Samuel, en donde está esta historia más o menos relacionada a lo que David ahí estaba pasando en este instante, que lo escribió él ahí en los salmos. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Miren, voy a ir leyendo ya, y usted vaya a ir siguiendo con la lectura también. Tal vez voy a tener algunas partes, pero lo interesante que es, miren, entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ahí hay uno, ¿no es cierto?, de los consejeros de Absalón, y dice: voy a conseguir hombre y voy a perseguir ¿a quién? A David, para atraparlo, para matarlo. Versículo 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. O sea, él quería matar a David, ¿ya? Y obviamente Absalón estaba ahí dispuesto a querer hacer esto, porque él estaba persiguiendo, ¿no es cierto?, a David. Dice el 3: así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai. ¿Ya? Este es el segundo consejero. ¿Ya? Vemos entonces a dos consejeros que están ahí trayendo un consejo a Absalón, y es ahí en donde David está pidiendo acá en el Salmo que Dios confunda, ¿no es cierto?, su lengua entre ellos. ¿Para qué? Para que no lo atrapen. Y dice, miren ahora acá, Arquita, Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel: seguiremos
su consejo o no? Le pregunta, ¿no? ¿Seguiremos el consejo que él nos dio o no? ¿Qué respuesta dio acá entonces Usaí? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Imagínense, miren, tu padre, ¿por qué? Porque David era el papá. Y él quería matar a su padre, por eso más abajo David habla también mi íntimo, ¿no es cierto? Mi familiar que está ahí a mi lado, consejero, me quiere destruir. Piensa usted en aquello enemigo o aquel enemigo que usted tiene y que tal vez puede ser un familiar o puede ser alguien que usted estime demasiado. Imagínense el dolor que estaba aquí sintiendo David y cómo este hombre quería vengarse, ¿no es cierto?, a Absalón. Miren el consejo que le da entonces Usaí, versículo 8 estoy. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con armadura de ánimo, perdón, con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno, dice, dejaremos de él y de todos los que están con él. Ahí va, ¿cierto?, mostrándole el consejo que él tenía pensado. Y miren lo que dice el versículo 13. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaid Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ven, aquí vemos ya la solución a estos dos consejos. Dos consejos, y Absalón prefirió a uno, ¿no es cierto?, al consejo en este caso de Usaid. Y ahí es donde David, ¿no es cierto?, está escribiendo este salmo y dice, Señor, confúndele, ya confunde para que ellos no me atrapen, para que ellos no planeen contra mí. Continúo, versículo 14, la parte, ¿no es cierto?, final, ahí del 14 dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Ya? ¿Quién lo hizo? Jehová. Miren qué importante, ¿ya? Por eso es tan importante en medio del problema, de una dificultad que estemos y en medio que veamos que nos van a matar, que siempre consultemos al Señor, que siempre estemos confiando en Él, en la salida que Él puede dar a cada uno de nuestros problemas, a cada una de las situaciones que tal vez a nosotros nos toque vivir, querido hermano. Así como David estaba viviendo esta situación difícil, él siempre acudió al Señor para ser aconsejado y guiado por él. Y aquí Dios muestra plenamente el apoyo que él tuvo hacia David. ¿No? Miren qué interesante, leo nuevamente completo el 14. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre ¿quién?
sobre el enemigo, sobre Absalón, que era el enemigo de David. Nos damos cuenta cómo Dios trabaja y cómo Dios obra en medio de un problema, en medio de una situación, aunque al parecer a nosotros no sea tan difícil, ¿no es cierto? Y que nos podamos encontrar tal vez entre la espada y la pared. Pero los que somos hijos de Dios, siempre Dios nos va a respaldar. Y aunque se vea todo negro, y aunque se vea el problema gigante frente a mí, y que yo me vea ya que voy a consumir o que voy a morir, Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Y acá lo está demostrando, ¿ya? Y está demostrando el apoyo a David. Miren, continuemos, qué interesante el relato, lo que dice acá el versículo 15. Dijo luego Usaid a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. O sea, él mostrándose, ¿no es cierto? Diciendo, yo gané, bien, mi consejo prevaleció sobre el otro, así que vamos a hacer lo que yo digo. En el fondo eso es lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? A los sacerdotes. Versículo 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, ¿ya? No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó. Miren cómo Dios usa a las personas, ¿no? Alguien estaba escuchando de los que están a favor de David y escuchó todo el plan que se estaba ahí maquinando. Y fueron donde quién, donde los amigos de David, que fue Jonatán, ¿no es cierto? Y Ahimaas. Y miren, y les dio aviso, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Le hicieron saber todo el plan. ¿Ya? ¿Para qué? Para que David pudiera actuar, ¿no es cierto? Y no ser encontrado, no ser pillado y no ser obviamente matado, que era el plan inicial que tenía ahí, ¿no es cierto? Absalón. Entonces, qué bello como Dios respalda, nuevamente les digo. ¿No? Y hermanos queridos, Dios siempre nos va a respaldar a los que somos sus hijos y estamos haciendo las cosas correctas. ¿Ya? Cuando tú y yo como hijos de Dios estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que Dios nos pide, somos obedientes a su palabra, Dios siempre nos va a respaldar frente a la adversidad, frente a nuestros enemigos, frente a los que quieren atrapar nuestras vidas. Por eso, hermano querido, si tú hoy estás pasando alguna dificultad, un problema difícil, algo que tal vez no entiendes y ves que tu enemigo viene sobre ti, bueno, Dios está contigo, Dios está con nosotros, con los que confiamos en Él, con los que obedecemos a Él, y estaba con David. Miren, sigamos leyendo, qué interesante esta historia aquí en este versículo 18 ahora. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. ¿Ven? Siempre ahí, ¿no es cierto?, las antimañas del enemigo para querer seguir la trampa. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre de Beutrim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, y tomando las mujeres de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos lo buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel
ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. ¿Nos damos cuenta? La salvada que hace Dios, cómo Dios usó todo en favor de David y no en favor del enemigo Absalón. Dios, querido hermano, va a usar siempre todo en favor nuestro, de sus hijos, y no de nuestros enemigos. Versículo 23. Pero Aitofel, viendo, bien digo, 23. Pero miren, Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vemos cómo Dios hace. David estaba pidiendo que se confundieran y se confundieron. ¿Ya? Dos planes. Uno fue elegido por el enemigo, pero Dios revertió todo y se confundieron y uno de los enemigos, ¿no es cierto?, de estos consejeros se mata. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a proteger, va a guiar y va a cuidar a sus hijos. Y sin lugar a duda acá también a David. Mira cómo sigue diciendo, volvamos al Salmo ahí, versículo 9, ¿ya? De Salmo 55, la segunda parte dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Dice, ¿no es cierto? Destrúyelo, oh Señor, confunde su lengua, confúndele a ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Las personas caminaban, hermanos queridos, por la ciudad día y noche, causando problemas a David, ¿ya? Porque había todo un complot con él, ¿no es cierto?, en contra de él. La crisis que estaba a la puerta no era simple, sino que era un problema de David, pero también para todo el pueblo, ¿no es cierto?, en general, porque había una revolución. Recordemos que David era rey, entonces todo ahí patas para arriba, como se dice, ¿no es cierto? La ciudad se estaba convirtiendo en un nido de maldad, ¿ya? Un nido de maldad, hermanos queridos, por el enemigo. Esto me hace pensar también hoy en día cómo el mundo está. El enemigo nos está buscando a los creyentes y quiere que tú y yo podamos caer para burlarse de nosotros, para gozarse, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios cuando caen. Y el mundo, al igual que la ciudad de acá de David, está llena de maldad. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Pero en medio de este mundo lleno de maldad y de gente mala, el Señor está con nosotros, al igual como estaba con David. Y el Señor siempre va a respaldarnos, siempre va a guiarnos y a protegernos y a cuidarnos. Aunque este mundo cada día que pasa, hermanos queridos, va a ser peor. Peor a como el mundo estaba o la ciudad estaba ahí en este tiempo de David. Pero aún Dios está con nosotros. Y mientras su iglesia, tú y yo, estemos en este mundo, el Señor va a seguir respaldándonos. Cuando ya el Señor vea que ya no queda nada más y vea que el mundo va mal, 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 mal y mal, y que así va, lamentablemente, ahí Él nos va a sacar. Y ya su iglesia no va a estar acá. Y va a empezar todo el periodo que ya conocemos, ¿no?, de la tribulación sobre la tierra. No queda nada, querido hermano, para que se cumpla ese periodo. Por eso más que nunca, pese a la opresión que podamos tener, pese a la oposición que podamos tener, porque cada día vamos a tener más oposición en relación a nuestros pensamientos, a nuestra creencia, a lo que nosotros profesamos por la Escritura. Pero ahí hay un pueblo, ¿no es cierto?, que va a estar batallando.
Y el Señor va a estar siempre respaldándolo. Mira cómo estaba esta ciudad acá, versículo 10, lo que decía, día y noche la rodean sobre sus muros, o sea, estaban allí, ¿no es cierto?, viendo y observando todo lo que hacían para ver si le podían atrapar. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella, o sea, la iniquidad que había dentro de ella, ¿no es cierto?, y trabajo tras trabajo, día tras día, maquinando cómo hacer mal, cómo atrapar a David, cómo hacer todo para que este rey cayera. Versículo 11, miren, maldad hay en medio de ella, o sea, la maldad estaba en medio de ella. El mundo hoy en día, hermanos queridos, está igual, la maldad está en medio de este mundo. Solamente tenemos que ver las noticias o salir a la calle y ver cómo la gente está, ¿no? Cada día más mala. La maldad está en medio de ellos, dice. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, igual que hoy. El fraude, ¿no es cierto?, que hay. El engaño está a la puerta de tu casa. ¿No? Porque así es el hombre, así es el corazón del hombre. Pero aún en medio de eso el Señor está con nosotros. Y pese a que a muchos tal vez les toca, ¿no? Y nos toca sufrir tal vez alguna maldad, algún engaño, hermanos queridos, aunque lo estemos sufriendo, Dios está con nosotros. David estaba sufriendo el engaño, la maldad del pueblo, la maldad de su amigo íntimo, ¿no? De su pariente ahí. Pero Dios siempre estuvo con él, respaldándole. La inestabilidad, hermanos queridos, e intriga hicieron que toda la ciudad estuviera insegura. ¿No? Porque no sabían qué iba a pasar. Nos quedaremos con rey, seguirá viviendo el rey, lo van a matar, lo van a tapar, y daba inseguridad. Hoy en día es lo mismo con el mundo está inseguro, ¿no es cierto? Hoy día podemos pensar una cosa, mañana podemos pensar otra. Hay inseguridad, ¿no? Hay temor en el mundo, ¿no? Nos han infundido temor. No salgas, no hagas esto, no hagas esto otro, etcétera, un sinnúmero de temores que no quiero entrar tal vez más profundo, ¿no? Eh, pero hermanos queridos, aún sobre esos temores está el Señor con nosotros. Sin lugar a dudas está el Señor. Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo 12, dice, porque no me afrentó un enemigo. A David no lo enfrentó un enemigo, lo cual dice habría soportado, ¿ya? Porque él sabría, ¿no? Oh, bueno, este enemigo siempre está mal conmigo. Sino se alzó contra mí el que me aborrecía, dice, porque me hubiese ocultado de él. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque si no él lo hubiese sabido, se hubiese ocultado, dice en él. Ya, David habló de una persona en específico. ¿Ya? Acá habla, la cual habló en contra de él. Y no era un enemigo que él supiera, ¿no? Sino que era una persona conocida para él. Sino, como dice ahí, él se hubiese escondido, hubiese arrancado, no sé. ¿Ya? Esta era una persona, alguien que estuvo a su lado. ¿Ya? Sin embargo, se levantó contra David. Se levantó contra él. Por eso dice el versículo número 13, mira, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Ese era su enemigo, uno que él no esperaba, porque tal vez si él hubiese esperado a su enemigo, él, como dice anteriormente, se hubiese escondido, hubiese arrancado, ¿no? O lo hubiese mandado a matar, pero fue una persona que estaba ahí a su lado, que él nunca desconfió de él, que él nunca se imaginó que lo iba a traicionar, que él nunca se imaginó que tal vez este familiar, su íntimo, iba a hacerle lo que le hizo. Y por eso David empezó a esconderse, a escapar, ¿ya? Apresuradamente, porque se dio cuenta que Absalón lo quería matar y quería atraparlo. Versículo 14, mira, dice,
que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. O sea, imagínense este amigo, lo íntimo que era de David. Se contaban los secretos y sabían todo, ¿no? Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aún servían a Dios juntos. Eran amigos, eran compadres, eran hermanos íntimos ahí, alabando junto al Señor, trabajando, sirviendo juntos al Señor. El hombre sin nombrar, en esta ocasión que David acá menciona, era un compañero y amigo para David. Ellos se ayudaban mutuamente con consejos. El salmista siente que la decepción de su amigo falso, porque en el fondo no era su amigo, era su amigo falso, ya es el peor golpe que él había recibido. Porque él lo consideraba su amigo verdadero, real, ¿no es cierto? Pero nunca fue su amigo real, fue su amigo falso. Imagínense el corazón de David, como estaba en este salmo. El pueblo, al verse preparado para soportar, dice, los golpes de un enemigo, perdón, el pueblo no, el David en este caso, ¿no es cierto? Podría haberse preparado para los golpes de este enemigo, pero como él nunca pensó que era su enemigo, no estuvo preparado. Él podría a lo mejor preparado armas para pelear contra su enemigo, ¿no es cierto? O haber buscado un refugio donde poder escapar de su enemigo, conocidos. Pero como no lo consideraba enemigo, no, no lo hizo. Entonces, queridos hermanos, fue algo tan repentino, ¿no? Que se levantó contra él y no pudo hacer otra cosa que escapar, levantarse rápidamente, escapar con todo aquello que lo apoyaban a él y empezar a huir de un lado a otro para no ser pillado. Y en todo este caminar, en todo este tiempo que David pasó escapando para no ser muerto, él siempre confió en el Señor. Y siempre nosotros, hermanos queridos, al igual, debemos confiar en el Señor. En medio de la dificultad, en medio del problema que podamos estar, en medio de la traición de nuestros enemigos o de nuestro enemigo, debemos confiar en el Señor, que Él siempre va a dar la salida, que Él siempre nos va a respaldar y que Él siempre va a estar con nosotros. Por eso David pudo escribir, ¿no es cierto?, en otros salmos, como Salmo 25, versículo 2. Miren, ¿qué puso ahí? Salmo 25, versículo 2. Pone ahí él. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Dios mío, en ti confío. Y en Él, querido hermano, debemos seguir confiando, tú y yo. Confiar en el Señor. Mira el 31:14, Salmo 31:14. ¿No? ¿Qué otras palabras dijo ahí David? 31:14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Hermanos queridos, cuando estemos en medio de ese problema y dificultad, confiemos en el Señor y digamos, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el que me defiende. Tú eres el que pelea por mí. No soy yo. Tú vas delante peleando y sacando a mis enemigos para que tu hijo, para que tu hija puedan salir airosos. Y Dios lo va a hacer. Al igual como lo hizo con David. ¿No? Y el último, mira, Salmo 56, 3. Salmo 56 y versículo número 3. En el día que temo, yo en ti confío. Tal vez hoy es un día que tú estás temiendo de algo que está pasando en tu vida,
temiendo de algo que tal vez te está llevando a estar demonizado, que te sientes tal vez perseguido, que te sientes tal vez observado por tus enemigos. Pero haz como David, en el día que temo, yo en ti confío. Hermano, hoy y en estos días más que nunca debemos estar confiando en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar, fortalecer, guiar, animar y defender. Al igual como defendió a David de su enemigo, de sus enemigos, Dios también nos va a defender a nosotros de nuestros enemigos. Solamente tenemos que confiar en Él, obedecerle a Él y hacer lo que Él nos pide por medio de su palabra. Hermanos queridos, tenemos todas las de ganar, porque Dios está con nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Pablo, ¿no? Bueno, el Dios de David es el mismo Dios nuestro que está para defender a sus hijos. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es siempre eficaz en nuestras vidas. Señor, así como tú defendiste a David y lo ayudaste a esconderse y a escapar de su enemigo para no ser atrapado, así tú también obras, Señor, y trabajas por nosotros, tus hijos, cuando están los enemigos ahí prestos a querer atrapar nuestras vidas y a querer acecharla. Señor, a veces es verdad que vienen temores a nuestros corazones, a nuestras vidas, pero tú, Señor amado, eres nuestro Padre y nuestro buen Padre que nos cuida, nos protege y siempre nos va a dar la victoria. Te alabamos por eso, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti como tú te la mereces. Gracias por tu bella palabra, porque ella siempre habla nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.